Pensamiento nacional latinoamericano. Este seminario nos volvió a poner en la situación de reflexionar sobre el significado de esa cuestión y de manera permanente a lo largo de la cursada. Este modo de pensar situado no resulta novedoso para los estudiosos de las ciencias sociales, pero sí para nosotros o para aquellos compatriotas que se encuentran fuera de estos ámbitos académicos y que deben ser los primeros receptores de esta forma de intentar comprender y analizar la cuestión nuestra americana. Ya que de no contar con una breve explicación de la cuestión se corre el serio riesgo de intentar analizar y comprender nuestras problemáticas regionales, personales, con categorías que nada tienen que ver con nosotros y que no son propias del lugar. Los interrogantes que me motivaron a la elección de este tema fueron intentar acercar a esos sectores populares, estudiantes, trabajadores, delegados, gremiales, esta forma de pensar desde acá. E intentar dilucidar el por qué nos resulta tan difícil llegar a esos sectores antes mencionados con esta necesaria forma de pensar que sin dudas se opone a la dependencia y a la colonialidad política, económica y cultural que aún hoy azota la región. Claramente el seminario que estamos cursando nos pone en situación de intentar un aporte al desarrollo de una epistemología de la periferia, que rescate y ponga en real valor a todos los aportantes de esta corriente denominada pensamiento nacional, y que esa epistemología de la periferia que hemos descubierto sirva para que las nuevas generaciones trabajen con ella, desde sus más tempranas edades o por medio de la educación no formal en las sociedades de fomento, clubes de barrio y las distintas organizaciones sociales que lo sientan necesario para su militancia territorial y que además no sea un descubrimiento que se contraponga con la formación eurocéntrica, sino que se agregue y que lo discuta, tal cual nos ocurre a nosotros en nuestro proceso de descolonización. Y acá hay una cita que la maestra Alcira Argumedo nos dijo: es posible y necesario reconocer la existencia de una matriz propia, autónoma, de interpretación de fenómenos sociales, un paradigma teórico, político y alternativo con caracteres peculiares, frente a las corrientes de pensamiento que expresan las distintas vertientes del liberalismo, el nacionalismo aristocratizante y el marxismo ortodoxo. Resulta imperioso, entonces, para una mejor comprensión de los fenómenos de la región y del país, conocer la producción de los autores de este pensamiento nacional. Y no solo de aquellos aportes teóricos o intelectuales, por llamarlos de algún modo, sino también los que han hecho su aporte desde otros ámbitos, como por ejemplo la cultura popular. Reflexionar sobre las 7 dimensiones, como en algún momento nos planteó el profesor Pestana, no debería tener otro objetivo que romper con las matrices del pensamiento impuestas por el modelo del país, que se impuso al final de las guerras civiles en nuestro país. Ese modelo no ha hecho otra cosa que transformarnos en una semicolonia, tal cual la categoría que nos introdujo Jorge Abelardo Ramos, con la intención de que comencemos nuestro proceso de descolonización. Esta epistemología de la periferia debe accionar como reiniciadora de un disco duro al que tenemos que formatear en clara dirección nuestra americana y dar al proceso de descolonización pedagógica y cultural tan necesario en estos momentos, donde la región se enfrenta, al igual que el mundo, a esta novedad de la pospandemia mundial más grande de la que se haya tenido noticias ciertas, donde se evidencian las reales intenciones de las potencias centrales y sus poderes reales, desde el punto de vista de la salud específicamente y del económico, cultural y pedagógico dominante, ya que la crisis global en la que se encuentra inmersa la región ha puesto en tensión
el absurdo sistema de valores que sostiene al sistema capitalista en esta parte del mundo. Como estudiantes universitarios y militantes del campo popular nos debemos a la tarea de profundizar en el desarrollo de esta episteme. Su traslado y discusión a los amplios sectores que no cuentan con la posibilidad de cursar alguna carrera de grado como nosotros y que les permita el acceso a este conocimiento sobre el que trabajamos. Pensar en nuestras categorías propias y rescatar la experiencia del intercambio por fuera de los ámbitos académicos. No habrá otra cosa que desarrollar aún más nuestras fortalezas y esta epistemología. Tengo otra cita de Ana Jaramillo que dice: la educación debe desterrar no solo la colonización pedagógica, sino la tergiversación y manipulación simbólica permanente de la historia o el olvido de las causas justas por las cuales nuestro pueblo luchó y murió, como son la soberanía nacional y la soberanía popular. La manipulación simbólica no solo se da en las aulas, sino en los medios de comunicación. Expresiones literarias, artísticas, cinematográficas, ensayísticas, discursivas, etc., que son instrumentales a la perpetuidad de los intereses coloniales. Simón Rodríguez sostenía que educar es crear voluntades y que solo la educación impone obligaciones a la voluntad. Por lo cual, para formar hombres y mujeres para la patria, al decir de Jauretche, debemos formar voluntades y no sabiondos, ya que hay un país que no está esperando una esperanza pendiente de una acción como sostenía Raúl Scalabrini Ortiz. Y nos interroga de este modo en la necesidad de que desde acá, desde el ámbito universitario, pensemos el proceso de colonización pedagógica y cultural, no solo desde la teoría, sino poniendo en marcha los distintos ámbitos de formación que nos permiten acceder a la gran cantidad de aportes que existen en la materia, para que a su vez sean posibles de traducción en el territorio. Kusch nos habla del pensamiento seminal y esa forma de pensar que se emparenta con la vida y el desarrollo de las semillas para que podamos comprender su forma de articular nuestros conocimientos y podamos analizar la realidad desde acá, sentipensando. Dice Rodolfo, un individuo cualquiera no solo consiste en una unidad biológica concretada en su cuerpo, sino que trasciende a este cuerpo y se prolonga en su cultura, sus costumbres, su religión e incluso su falta de religión. La cultura significa lo mismo que cultivo, pero no sabemos qué cultivar. No sabemos dónde está la semilla. Será preciso voltear a quien la está pisando, pero pensemos también que esta semilla está en nosotros. Esta original forma que se anima a discutir con el pensamiento eurocéntrico poniendo en tensión máximas como por ejemplo la del filósofo Descartes, quien afirma pienso y luego existo, discutiendo esta afirmación de nuestra realidad, que nos impone la necesidad de existir, de estar antes de pensar, ya que uno piensa de acuerdo al lugar donde se desarrolla su existencia y discute además la creencia del pensar culto. Pensar y analizar nuestra región requiere tal cual lo sugerido, otra vez, con Ana. Cuando nos habla del pensador boliviano Franz Tamayo, reforzar la tarea de multiplicarnos y no copiarnos como si fuéramos productos en series. Tamayo, dice Ana, propone la creación de una pedagogía boliviana y no plagiar una pedagogía transatlántica cualquiera, ya que hoy hay que operar sobre la vida misma y no sobre el papel impreso. Hay que tratar de formar bolivianos y no gimios franceses o alemanes. Al extraño vicio de la inteligencia de nuestra América de aparentar una cosa que no es realmente, y es a la simulación de todo, de talento, de la ciencia, de la energía, sin poseer nada de ello.
de la simulación de la ciencia pedagógica. Es lo que llamaría el excelente Gautier el bobarismo pedagógico. Los talentos bobáricos, por excelencia, son calco y el plagio. Su propuesta es crear una pedagogía nacional que para él debe ser a la medida de las propias fuerzas, de las propias costumbres, conforme a las tendencias y gustos naturales, y en armonía son las propias condiciones físicas morales. Para Tamayo, el material de nuestra pedagogía está vivo y palpitante en nuestras manos. Es el niño boliviano, la inteligencia, la voluntad, la moralidad boliviana. Y concluye que toda educación estriba en despertar la voluntad autoadormecida y la energía latente, hacer fuertes el cuerpo y el alma, instruir una energía pedagógica en los nuestros y en los profesores, energía metódica y ejemplar. Hay que discutir la energía nacional como doctrina y profesión. Y para concluir, el pensar situado en términos de respuestas a las distintas problemáticas sociales de la región implica un nuevo diálogo con el territorio, con la cultura y el sujeto de intervención, intentando aproximarse a la realidad sin preconceptos, es decir, a partir de la cotidianeidad, comenzar a pensar nuestra sociedad y nuestra problemática. Pero por otro lado también es un ejercicio y trabajo de crítica y de construcción de las categorías externas al pensamiento americano. Esta perspectiva no pretende reemplazar los pensamientos que se gestaron fuera de América. Todo lo contrario. Se trata de tamizarlos a través de una mirada crítica para poder readaptarlos a nuestra realidad. Es decir, una mirada que se apropie de esos pensamientos desde una perspectiva estratégica y situada en nuestro continente, sin que esto no nos impida crear nuestras propias categorías y la imperiosa articulación con los compañeros de la región para que esta forma de pensar situadamente con propias categorías nos permita aportar a la integración de nuestros pueblos. El nuestro es un ámbito que se enfrenta al desafío de la traducción de estos conocimientos para amplios sectores de la región, retroalimentando nuestros saberes y difundiendo nuestros saberes previos. Pero resulta importante destacar que este desafío lo podemos encarar porque contamos con las herramientas disponibles en nuestra universidad, desde el punto de vista tangible, pero también del intangible, ya que sin la decisión política de trabajar sobre estos ejes, nada de lo enunciado será posible. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ahora va a tomar la palabra Malena con el trabajo sobre la categoría de colonización pedagógica y cultural. Bueno, dejo la palabra. Un poco en el marco del seminario de Unidad Latinoamericana, en este ensayo se nos pidió, bueno, no solo que eligiéramos quizás algún autor o varios autores, hubo ahí como unas consignas entre las cuales teníamos un amplio margen para delimitar y darle una forma que consideremos a nuestros trabajos. Este es el primer ensayo que hice en mi vida, así que bueno, espero que sea un buen primer intento. Lo que trato de problematizar y analizar en este caso es, bueno, la colonización pedagógica y cultural. Principalmente me basé en una introducción al Atlas latinoamericano realizado por Ana Jaramillo. Bueno, me resultó como muy importante basarme sobre los pensamientos de alguien que no solo es la rectora de nuestra universidad, sino que además, bueno, yo la reconozco como una mujer, una militante, una luchadora incansable, y cada vez que la escuchamos hablar, un poco sintetiza todo lo que como estudiantes, docentes, no docentes, todos quienes componemos la UNLA, sintetiza un montón de ideas, ¿no?, para lo que nos formamos y trabajamos todos los días en este espacio. Entonces me pareció muy importante darle como ese lugar y esa entidad dentro de este trabajo
que trata nada más y nada menos que de las problemáticas que tenemos que enfrentar los latinoamericanos en cuanto a la unidad de la región y en cuanto a una colonización que no por habernos independizado hace ya 200 años, algunos países más, otros menos, ya la derrotamos del todo, sino que hay un montón de cosas que están instaladas desde lo político, lo económico, lo cultural, y siguen presentes desde que ingresamos a la primaria hasta que hacemos la secundaria. Y bueno, cuando llegamos acá recién tenemos algunas herramientas más, unas cuantas herramientas más para cuestionar estas estructuras. Pero bueno, es muy difícil, luego de tantos años de formación, recién empezar a poder ahondar en estos temas cuando uno llega a la universidad, si es que uno llega a la universidad, ¿no? Que para nuestra suerte las universidades conurbanas son más accesibles en muchos aspectos. Pero después de tantos años de arraigar, de venir repitiendo una historia oficial y dejando por fuera un montón de temas, quizás es más arduo el camino para construir un pensamiento situado, como mencionaba el compañero, y para poder pensar en categorías de pensamiento propias. En este sentido, en el ensayo particularmente lo trabajé en dos ejes. En primer lugar, sí, la colonización pedagógica y cultural, desde lo educativo, desde el pensamiento, desde lo filosófico. En este sentido, bueno, no es novedad que se han intentado crear categorías universales, falsamente universales. Se ha impuesto una modernidad, una manera de decirnos cómo se debe vivir, hacia dónde se debe avanzar, qué es ir para adelante, qué es mejorar, que teníamos que modernizarnos. Y en ese sentido, bueno, estas categorías de pensamiento han condicionado de alguna manera nuestra trayectoria histórica, política y económica, y lo han hecho en función de las necesidades de quienes justamente instauraban estas categorías, que querían ser o querían hacernos creer que eran universales, de esta modernidad. Digo, todas estas ideas fueron y son funcionales a las necesidades de las potencias hegemónicas de los poderes políticos y de ninguna manera van a responder a las problemáticas y las necesidades que nosotros realmente tenemos. Entonces, desde estas estructuras se ha intentado pensar respuestas y soluciones a todos nuestros problemas y claramente no los íbamos a encontrar, digamos, están pensados en función del beneficio de otra persona externa. En este sentido, bueno, nuestra rectora Ana Jaramillo plantea que es necesario que hagamos una sustitución por importaciones, pero de ideas. Por otro lado, bueno, también cita a Martí cuando habla de que es necesario, digo, sería mucho más valorable que estudiemos la historia de los incas a que estudiemos la historia de la antigua Grecia. Y que para esto, o sea, es súper necesario que los estudiantes universitarios salgamos con la visión latinoamericana y no con unas antiparras yanquis o francesas. Que es necesario reemplazar a los políticos exóticos por los políticos nacionales. Esto también nos lleva a lo que es historizar la educación, ¿no? Saber de dónde venimos, a dónde vamos, poder comprender los límites de la universalización de estos conceptos, de estas categorías creadas por la modernidad. Y también historizar la memoria para poder reconocer los hechos del pasado, para poder reconocernos a nosotros mismos. Y en este sentido, también retomo a Alcira Argumedo cuando plantea que reconocer la legitimidad de las concepciones y los valores contenidos en las memorias sociales que en el transcurso de cientos de años fueron procesando la visión de los vencidos, se trata de una visión antagónica que venimos a plantear frente al mundo moderno europeo y a los poderes hegemónicos. En este sentido, también la filosofía para Jaramillo se trata de la conciencia crítica e histórica, de poder dudar y poner en cuestión por nuestra propia cuenta, a través de nuestra propia conciencia, cuál es el camino que queremos emprender. En este sentido, bueno, sí me hago la pregunta, ¿por qué tenemos que cuestionar estas estructuras impuestas por los poderes hegemónicos? Bueno, necesitamos poder ver el mundo con nuestros propios ojos, poder resolver nuestros problemas,
todavía padecemos pobreza, una brecha inmensa de desigualdad social. Por eso es muy necesario reconstruirnos y deconstruirnos desde nuestra propia historia, para poder saber a dónde queremos ir, cómo queremos construir nuestro presente y nuestro futuro. Y bueno, el segundo eje, esto sería el eje de la colonización pedagógica, el segundo eje que abordé tiene que ver con la unidad de la región latinoamericana. En este sentido, bueno, es indispensable cuestionarnos cómo es que se constituye nuestro territorio, cómo es que se establecen los límites. En este sentido, hay toda una geopolítica también orientada a la dominación de nuestro territorio, orientada a dividirse entre sí, en su momento España, Portugal, Francia, Inglaterra, a dividir nuestro territorio en función de cada uno poder extraer lo que quería y lo que necesitaba de nuestros recursos naturales y de nosotros mismos, ¿no? De nuestros pueblos, de alguna manera. Tenemos un ejemplo quizás más actual y que hoy en día, más allá de los intentos de debilitar este reclamo, ya es un reclamo latinoamericano que tiene que ver con las Islas Malvinas. Un territorio que, si se quiere, desde la constitución geográfica y geopolítica de las mismas colonias, es una herencia nuestra por parte del Virreinato de La Plata. Y sin embargo, fue invadido, fue colonizado, las personas que vivían ahí fueron exterminadas. Y más allá de los reclamos que tenemos gracias a la unidad latinoamericana, no es solo un reclamo argentino, sino regional. Más allá de esto, digo, siguen siendo respaldados debido a la bioceanidad, que es un recurso súper importante y que de ninguna manera los van a soltar. Pero bueno, esto de poder cuestionar estas categorías hace que hoy en día se haya regionalizado el reclamo y que más allá de todos los años que pasaron, seguimos reivindicando esta lucha y reivindicando el territorio como parte de nuestro continente, de nuestro país. Y bueno, también algo que me resultó muy interesante que Jaramillo toma de Metol Ferré son ciertas etapas que han habido dentro de lo que es la lucha por la integración y la industrialización regional. Una primera etapa en la cual hallamos a pensadores como Rubén Darío, Manuel Ugarte, Francisco García Calderón, Juan Domingo Perón, Aya de la Torre, Getulio Vargas. Digamos, en esta etapa lo que ocurre es una reivindicación de la unificación del territorio que se caracteriza más que nada por el plano ideológico. Luego una segunda etapa protagonizada por la Revolución Mexicana, por José Vasconcelos. Esta ya no es ideológica, sino que se materializa en un proceso político concreto. Y bueno, y después agregué 2 etapas con sugerencia, ayuda y acompañamiento del profesor Facundo. 2 etapas más a estos procesos. Una tercera etapa que está en los tiempos de 1989 a 2015, donde considero que una presencia importante de dirigentes y políticos latinoamericanos como Néstor Kirchner, Chávez, Evo Morales, García Linera, Pepe Mujica, entre muchos otros, donde se retomó un poco lo que es el Mercosur, el UNASUR, donde hubo una cumbre muy importante en el año 2016, donde se le dijo que no rotundamente al ALCA, donde se pudieron establecer algunos límites a lo que venía haciendo no solo Estados Unidos, sino sobre todo las transnacionales, los bancos financieros internacionales, con los cuales estábamos endeudadísimos y era una cuestión, una característica regional, no solamente argentina, y pudimos pararnos de otra manera gracias a esa unidad. Y una cuarta etapa, desde el 2015 al 2022, bueno, bastante distinta, porque ocurre una contraofensiva neoliberal, hay un viraje hacia la derecha a nivel regional, entonces estos procesos de unidad regional, de industrialización, quizás se encuentran más en una posición de resistencia, de lucha. Ya no estamos en contexto de gobiernos populares, sino de gobiernos neoliberales nuevamente. Entonces, estos sectores populares políticos se encuentran en la posición de resistir y de luchar contra esos gobiernos,
y el retorno de un montón de políticas terribles que ocasionan mucho sufrimiento para los pueblos latinoamericanos. Bueno, en ese sentido también encontré muy interesante algunas palabras de García Linera, donde él se plantea cuáles son las grandes debilidades que tenemos y la necesidad de superar estas debilidades para consolidar esta unidad regional latinoamericana desde los gobiernos populares. Entonces menciona 5 debilidades que tenemos que analizar y resolver de la manera más rápida posible. La primera debilidad es el crecimiento y la estabilidad económica. García Linera plantea que de alguna manera se menosprecia el aspecto económico dentro de los gobiernos populares y que es elemental que pueda haber una estabilidad y un crecimiento para los pueblos. Lo que plantea es que cuando los sectores populares se encuentran en una resistencia frente a un gobierno neoliberal, lo político toma el mando y eso está bien, digamos, desde lo discursivo. Pero que es importante apelar a un plan económico creíble y viable. Una segunda debilidad es la revolución cultural permanente. Cuando los sectores populares están en el gobierno, de alguna manera aflojan lo que es la batalla cultural, cuando debería ser el momento en el que esta más se intensifique. Una tercera debilidad es la reforma moral e incorruptibilidad. Digamos, hay muchos referentes dentro de los sectores populares que promulgan algo o denuncian algunas cosas de referentes de los sectores neoliberales, pero de alguna manera no dan el ejemplo con la vida, digamos, con su vida propia. Entonces es necesario ser incorruptibles en ese sentido. Una cuarta debilidad es la continuidad de liderazgos históricos. Bueno, no es ninguna novedad que en nuestra región los liderazgos están bastante marcados en una persona y el liderazgo no es delegable. No es que podemos decir, bueno, ya se cumplió un plazo político, ahora dejo a fulanito, sino que eso es muy difícil de trasladar o de construir. Y la quinta debilidad es el Estado continental plurinacional. Lo que plantea es que si bien hay una fuerte articulación política, no es tan fuerte, no está tan consolidado desde el aspecto económico esta integración. Entonces es necesario fortalecer estos 5 aspectos. Y al respecto, bueno, me pareció oportuno mencionar hechos que han ocurrido en los últimos 2 o 3 años. Por ejemplo, bueno, que en el año 2019 el Frente de Todos ganó las elecciones en Argentina. Que Evo Morales finalmente, después de un golpe de Estado, pudo volver a su país. Que Trump perdió las elecciones en Estados Unidos. Que en el año 2021 Boric fue elegido en Chile con 36 años, siendo el presidente más joven de la historia y del mundo. Y que recientemente Lula ganó las elecciones y se va a convertir nuevamente en presidente de Brasil. Entonces, frente a la contraofensiva neoliberal que estuvimos transitando en esta última etapa, desde el 2015 hasta el día de hoy, los sectores populares han sabido resistir y en algunos casos han podido volver a ocupar el lugar en el gobierno. La cuestión es, ¿podremos sortear estas 5 debilidades mencionadas por García Linera? ¿Podremos profundizar ese proceso? Me parecía indispensable mencionarlo, sobre todo en un contexto que se ve atravesado por una pandemia desde el 2020, que afecta económicamente, socialmente a todo el mundo, pero en especial a nuestra región. Y bueno, también en este sentido, tomando a Maceo, lo que vemos con la pandemia son las consecuencias de la globalización del sistema capitalista. Digamos, cómo de alguna manera se refleja la contradicción entre el capital y el hombre, cómo se intenta generar esta división entre la naturaleza y el hombre alienándonos de alguna manera. Bueno, más o menos son estas cuestiones las que analicé durante el ensayo y bueno, una problemática que no mencioné
es que, bueno, en su momento hubo una disputa entre lo que es la patria grande y la patria chica. En este sentido prevaleció la patria chica, digamos. Entonces es más que importante poder problematizar esto, tener un pensamiento desde cuestionando las categorías universales, desde la epistemología de la periferia, desde el pensamiento situado. Y en este sentido también, digamos, tenemos que ejercer un revisionismo histórico para poder garantizar la justicia social y la soberanía política en nuestra región. Y de alguna manera es un poco lo que nos encarga la Universidad de Lanús y lo que nos encarga Ana Jaramillo. Salir formados para cuestionar estas categorías de pensamiento falsamente universales y poder construir las propias. Para esto, bueno, es indispensable entender que se trata de procesos colectivos y sociales y entender que hoy en día los movimientos sociales bueno, son un fenómeno indispensable que marca la política de nuestra época y es en ellos en quienes nos tenemos que apoyar y formar parte también de manera comprometida, no solo como estudiantes y como pensadores, sino como partícipes protagonistas de los hechos que suceden en el día a día en nuestra región. Bueno, muchas gracias Malena y Gustavo. Bueno, Diego Nieva va a comenzar y después cerramos con la compañera María Villalba. Diego trabajó desde un aspecto educativo, ¿no? El tema de la patria grande ante un escenario de internalización de la educación superior. Bueno, le dejo la palabra a Diego. Hola, gracias Facundo. Bueno, es internacionalización. Internacionalización. Bueno, estamos ante esta etapa. Si bien trabajamos pensadores hasta el año 1950, vemos que son de gran relevancia y de gran interés, sobre todo sus ideas, frente a este escenario que tenemos hoy, siglo XXI. Más que nada esta idea de trabajar esta cuestión tiene que ver con lo que se conoce como el proceso de Bolonia, que si uno googlea, pone el proceso de Bolonia, lo primero que te aparece como respuesta es: este proceso se propone crear un sistema de grado académico fácilmente reconocible y comparables, fomentar la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, garantizar una enseñanza de gran calidad y adoptar una dimensión europea en la enseñanza superior. El proceso de Bolonia estaba súpermente instalado acá. Yo trabajé 2 documentos que me permitieron un poco acceder a esa cuestión, que son, a ver, ya los digo, tengo acá anotados, son el Acuerdo sobre Reconocimientos de Títulos de Grado de la Educación Superior en el Mercosur, que es un documento que se firmó en Montevideo, que es el más antiguo. Está revalidado en 1918, pero viene trabajándose de fines de los 90. Y el novedoso nuevo Convenio Regional para el Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que fue ratificado el 23 de octubre de este año, porque se consiguió un 4º país firmante de esta cuestión, de este convenio, entonces entra en rigor en la región. Y los 4 países que firmaron son Uruguay, Perú, Granada y Cuba. Entonces me parece que es bastante actual la cuestiones como, por ejemplo, concepciones de patria grande, concepciones como hablaba la compañera anterior de colonialidad pedagógica y demás, ¿no? Me parece que es un tema súper actual. Busqué en la página de la IESALC, UNESCO, que es el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y la definición de esto es que dice que es un instrumento que compromete a los Estados partes signatarios a adaptar todas las medidas necesarias para reconocer los estudios, títulos y diplomas de los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Según los términos recogidos en el nuevo convenio
en virtud de normativas específicas y demás. Dice que con este compromiso político se favorecerá la movilidad académica de la región con sus impactos positivos, tanto en la cooperación interregional como en la tan ansiada integración regional. Bueno, esto parece muy lindo, suena muy lindo hasta que de repente te encontrás con autores que un poco vienen trabajando la cuestión en América Latina y le encuentran algunas cosas como para criticar. Uno es Guillermo Rivas Pacheco, que dice que este tipo de convenios, por lo menos como están encarados, es la más grave agresión del neoliberalismo contra la enseñanza pública a través de diferentes tácticas y mecanismos que, si no los remediamos, servirán en apenas unos años en bandeja a la universidad pública, a las empresas y privatizarán, como ya lo llevan haciendo desde hace unos años, los pocos espacios públicos de crítica, reflexión y cultura que aún quedan hoy en día. Fin de la cita. Otro autor que me pareció también interesante, su divergencia al respecto, bueno, Aboites, dice que simplemente que este modelo, ¿no? Esto que se propone, estos convenios, que son los dos que están en vigor acá, en rigor, que son el Mercosur y Latinoamérica, dice, simplemente copia un modelo europeo y lo aplica sin cambios a América Latina. Abre la puerta a una mayor influencia de las grandes empresas en las universidades. Mantiene la tesis de pensamiento único, trasladada a un conjunto único de competencias que se consideran válidas para Europa y América Latina sin tener en cuenta la enorme diversidad cultural, social y política de los países de estas regiones. Ofrece una aproximación pedagógica educativa que fragmenta la formación profesional de los estudiantes y finalmente impacta negativamente en el quehacer e identidad de profesores, estudiantes universitarios latinoamericanos como actores centrales de la transformación universitaria. ¿Por qué me llevó esta cuestión? Estos dos documentos, el del Mercosur y el convenio regional de América Latina y el Caribe de la IESALC, lo comparé con el documento de Naciones Unidas, que es internacional, que habla de mundialización de los diplomas, títulos y acreditaciones. Comparados con estos documentos, en el del Mercosur y en el de Latinoamérica faltan, generalmente los documentos se suelen citar, ¿no? Se refieren a documentos, tratados anteriores que van involucrándose en esta cuestión y se van teniendo en cuenta, ¿no? El de Naciones Unidas recupera los derechos de los indígenas. Tanto el del Mercosur como el regional de Latinoamérica no lo hacen. Y si uno se pone a pensar, un dato fuertísimo de un informe del Banco Mundial del año 2015, que habla de la primera década del siglo XXI con respecto a la realidad de los indígenas en América Latina, dice que de todos los indígenas que pueden ingresar a las universidades en América Latina, solamente el 2% al egresar sostiene su lenguaje originario. Dice un poco más, ¿no? El 32% en primaria, el 5% en secundaria y el 2% de los egresados universitarios indígenas mantienen su lengua. Si hablamos de que América Latina es una región pluricultural, riquísima en cuestiones de culturas mesoamericanas, esto es gravísimo, por lo menos si se sigue reproduciendo dentro de la academia. Uno es un estudiante formado en este modelo académico eurocéntrico. Lo primero que uno tiene que hacer es aceptar la condición de donde venimos. Bueno, somos estudiantes, docentes, investigadores, formados en una academia eurocéntrica, hegemónica, y creo que estos espacios de pensamiento, lo que nos permite y lo que nos tiene que permitir y a lo que nos tiene que alentar es a generar, como decía la compañera anterior, categorías propias, categorías nuestroamericanas, que nos permitan no combatir el eurocentrismo, no combatir a los europeos, sino poder generar
este sueño de los pensadores nuestroamericanos que hemos visto, este sueño de patria grande. El poder ponernos a discutir regionalización, exacto, sí. Mundialización o internacionalización de títulos, sí, perfecto. ¿Desde dónde? Creo que lo más importante es desde dónde discutimos eso, cómo discutimos eso. Recibimos el paquete cerrado del proceso Bolonia y lo aceptamos como viene y vemos cómo nos adaptamos y vemos cuánta gente más queda excluida de la educación superior o la propia educación superior, cuánto más queda excluida de una calidad internacional. O nos ponemos a discutir como región cómo entramos a la internacionalización. Esto es actual, esto es ahora, estamos dentro de eso, no es luchar contra la internacionalización, sino es ver cómo discutimos esto. Si el proceso Bolonia, que como todas las cosas europeas, se autodefinen como universales, en realidad es un proceso regional. Bueno, ¿por qué no generar un proceso regional nuestroamericano que se ponga en discusión con el proceso Bolonia o con los demás procesos continentales o regionales, la forma en que ingresamos a la internacionalización? Hablamos de créditos. ¿Qué cosas se acreditan? ¿Qué cosas dan más crédito? Por ejemplo, uno de los documentos, creo que el convenio latinoamericano está escrito en castellano, en inglés y en francés. En portugués no. Tenemos a Brasil dentro de la región, con su extensión geográfica y de cantidad de habitantes que hablan portugués. El documento no está escrito en portugués. Está escrito en castellano, inglés y francés, por ejemplo. Entonces, ver cómo nos paramos ante esta realidad. Seguimos como patria chica, seguimos cada uno por nuestros lados, viendo cómo nos adaptamos, a qué cosas renunciamos o a cambio de qué ponemos una firma en convenios para validarlos, o nos paramos como región, planteamos la defensa del pensamiento nuestroamericano, del pensamiento mesoamericano, de toda la cultura indígena, de los indígenas que van a la universidad, de los indígenas, de los negros, de las mujeres, de los pobres que vamos a la universidad, y los ponemos en juego. En estos documentos la otra categoría o la otra cuestión que más se subraya es la de movilidad, el intercambio. La movilidad, como está planteada, sigue siendo para los mismos, para los que pueden económicamente. Por más que haya becas para que un estudiante pueda viajar, ¿quién puede de repente separarse 4 meses de sus actividades en un lugar, dejar su casa, suspender su trabajo y demás y decir, bueno, voy becado a estudiar a tal lugar un cuatrimestre en tal país? Todos podemos, por más que seamos becados. Los que no pueden becarse, pueden viajar, pueden tomarse esa posibilidad. Hay propuestas latinoamericanas hermosas como por ejemplo lo que se llama movilidad en casa. Se llama internacionalización, movilidad en casa o internacionalización en casa. Es a partir de las redes sociales que tanto se potenciaron durante la pandemia. Porque la pandemia potenciaron esta cuestión, bueno, usémosla, usemos también lo positivo que dejó la comunicación a distancia, a pesar de todas las demás cosas que dejó la pandemia que son negativas, como los crecimientos de todas las brechas negativas entre ricos y pobres, hombres y mujeres, niños con acceso a Internet y niños que no pudieron acceder a Internet, que tienen que ver inclusive hasta con la formación de los padres. Eso también se potenció. Todo eso hay que pensarlo. Entonces, entramos a una internacionalización, paquete cerrado, venida de Europa. Cuando yo leí el documento del proceso de Bolonia, que son 100 páginas, el documento que te mandan para invitarte a las reuniones es un paper de 3 carillas, que te quedas con eso y decís, bueno, voy a ver qué tan lindo es esto. Después, si abrís las 100 páginas, en la introducción son 5 o 6 párrafos que dice 11 veces Europa. Y eso es lo que viene para Latinoamérica. Entonces ahí es donde nos tenemos que parar y preguntarnos, ¿seguimos divididos? ¿Seguimos siendo patria chica? ¿Seguimos buscando afuera las soluciones de lo que nos corresponde y nos compete hacernos responsables a nosotros, hacernos cargos a nosotros desde nuestra propia mirada, de nuestra propia idiosincrasia? Somos mestizos, algunos
descendientes de europeos, descendientes de indios, descendientes de otros mestizos, de negros y demás. Bueno, entonces me parece que desde ahí está la respuesta de todas estas cuestiones, ¿no? La última, bueno, una frase que el compañero hablaba de Kusch es, me parece que hablando de pedagogía y demás, Kusch decía: se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer. Entonces me parece que si hablamos de vida nuestroamericana, hablamos de una forma de vida, una forma de pensar, una forma de manejar nuestros tiempos, una forma de generar conocimiento, una forma de generar diálogo. Yo una frase que puse una vez, una cosa que puse es: no negando al negador, sino dándole voces, sino amplificando la voz del negado. Me parece que pasa por ahí, es poner la fuerza ahí. Porque si no cometeríamos el mismo error, ¿no? Nos pretenderíamos ser hegemónicos también. Entonces me parece que es ponernos en diálogo, prestarnos al diálogo, pero sobre todo reclamar diálogo. Me parece que tenemos un montón de cosas por construir, un montón de cosas por hacer, y creo que estos autores que hemos trabajado durante el seminario, creo que nos dan las herramientas para poder hacerlo por las nuestras, para poderlo hacerlo desde nosotros, desde nosotres, como lo que somos, indios, negros, mestizos, venidos de Europa, abajo de los barcos, como dijo alguien también. Bueno, somos todo eso, y creo que lo que hay que hacer es abrir las puertas a todos esos, nada más. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, cerramos acá con la compañera María Villalba, que va a comentarnos sobre Juan José Arévalo y su obra Ismania, o la Unidad Revolucionaria de Centroamérica. Bueno, este texto lo armé en el marco de la investigación que dirige Marcos Mélez sobre la editorial Indoamérica. Y bueno, cada uno de los integrantes teníamos que elegir alguno de los libros. Y bueno, yo elegí a Arévalo, por un lado porque no lo conocía, por otro lado porque es educador y político, que son mis dos pasiones, digamos, y por otro lado porque, bueno, es guatemalteco y se conoce poco de Centroamérica, y allí es donde yo me exilié, mis padres se exiliaron y yo nací ahí. Así que bueno, estas son todas las razones por las cuales elegí a Arévalo. Un poco el texto lo había armado en tres partes. Una breve biografía basándome en el Atlas que dirige Ana Jaramillo y coordinó Mara Espasande. Obviamente agradezco a Mara por promover estos espacios y por haberme invitado. Después, bueno, el marco de la investigación en el que fue escrito este escrito, digamos, valga la redundancia, y lo estructuré de la misma manera que él organiza ese libro, Ismania o la Unidad Revolucionaria de Centroamérica. Pero para esta ponencia, como era muy largo, decidí elegir ejes temáticos como eligieron muchos de nuestros compañeros que estuvieron antes, y él trabaja 4 ejes: educación, cultura, socialismo espiritual, valores y la unidad y fragmentación de América Latina. Voy a leer algunas citas que son ejemplificadoras de cada uno de estos ejes temáticos, que realmente valen la pena leerlas porque son increíbles. Empieza el texto de Ismania diciendo: «Qué empresa noble y meritoria esta de escribir un libro dirigido a la juventud. Y sin embargo estoy ya temblando de miedo como si fuera a cometer un crimen. Poco a poco la humanidad está volviendo a la época en que toda labor de cultura se consideraba como un crimen. Hace unos pocos siglos los maestros de escuela no valíamos nada. La historia contemporánea, demasiado conocida y comentada para glosarla, está demostrando ya cuánto valemos los trabajadores del aula y ya empiezan a tenernos miedo». Así empieza ese texto, digamos, y acá quiero hacer la salvedad, ¿no? Que además de los golpes de Estado que asesinaron y desaparecieron a un montón de compañeros, se censuraron y se quemaron un montón de libros nacionales y populares. Bueno, Arévalo, exiliado, porque también él fue presidente, después vino Arbenz,
y se tuvo que exiliar después del golpe orquestado por Estados Unidos y la United Fruit Company, perdón mi inglés malo, digamos. Él se tiene que exiliar y ahí es cuando él escribe esta parte del libro, digamos. Después agrega un concepto de cultura muy similar al que señaló, no me acuerdo el nombre del primer compañero, que menciona también a Jaramillo, que es muy parecido, digamos, que dice: claro que no entendemos por cultura la existencia de personalidades insignes que llevan una vida heroica y se encierran insularmente en su biblioteca, en su laboratorio, en los archivos o en su propio espíritu para pensar y obrar en franco divorcio con el medio hasta producir creaciones dignas de nuestra admiración, pero puestas al servicio de ideales personales elegidos con grosero olvido de las necesidades y aspiraciones colectivas. No entendemos por cultura la aparición casual de individuos geniales, espíritus elegidos por el destino, que sin conexión estrecha con el ambiente cultivan y hacen prosperar las ciencias, la historia, la filosofía, el arte. Entendemos por cultura, sin ánimo de presentar aquí posturas definitivas, la espontánea y pareja floración de los sentimientos populares que llegan en su libre poder genésico hasta desembocar en formas artísticas de claros tintes colectivos y de evidente filiación nacional. Entendemos, pues, por cultura, cierta atmósfera de dignidad colectiva, material y espiritual, que no aparece como obra de un trabajador individual, no está al servicio de ningún gobierno, no es patrimonio de ninguna clase social, ni está por eso mismo supeditada a las alternativas del acaso político o económico. La cultura, por eso, es una fuerza social en marcha, anterior, superior, posterior al individuo, fuerza social que sirve de base y de fondo de todas las contribuciones individuales y cuya trayectoria se reconoce como una perpetua elevación de nivel de vida de los pueblos. En este sentido, Jaramillo dice que justamente la cultura no está en los laboratorios, en los archivos, en los individuos, sino que nace de las entrañas populares, como dice Scalabrini Ortiz en La patria sublevada. Bueno, por otro lado, Arévalo propone un socialismo espiritual. Dice: estamos contraponiendo francamente los dos grandes factores que influyen en el desenvolvimiento de la sociedad, lo económico y lo espiritual. No vacilamos en resolvernos en favor de este último si se trata de dar a uno de los dos la supremacía, ¿sí? Y ahí, bueno, tiene que ver con nuestros sentires, nuestros pensares, ¿no? Las estructuras espirituales de Fermín Chávez. Y también rescata el tema de la formación en valores. Y acá también quiero rescatar a nuestra rectora y los 20 valores que aprobó la Asamblea Universitaria, que son la educación para la paz, la unidad latinoamericana, la batalla cultural, el fortalecimiento de la democracia, el emprendedorismo, la solidaridad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, y otro de los ejes que también trabajó la compañera, que tiene que ver con la unidad de Centroamérica y su fragmentación, dice: nuestra patria, hablando del Istmo, ¿no? de América Central, nuestra patria es el conjunto de naciones minúsculas, acá también podemos hacer un paralelismo con nuestro Ugarte, que habla de patrias minúsculas, que van desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Istmo de Panamá. Somos los habitantes de la tierra del Istmo, somos los habitantes de la Ismania. Hace 400 años los indios eran señores de la tierra del Istmo. Cuando aquella raza sacrificó sus jefes y sus ídolos, se acabó para siempre entre nosotras toda voluntad de independencia, de manos de España a manos de Inglaterra, de manos de Inglaterra a manos de los yanquis. He ahí la historia de 4 siglos de vida posindiana. En las tierras del Istmo, los blancos no hemos sabido nunca lo que es independencia. Hace todavía 100 años éramos todos una sola nación. La carcoma política no había logrado desvertebrar esa hermosa unidad del Istmo, que prometía organizarse bajo la dirección de sabios y apóstoles, que entonces eran los gobernantes, hacia un plano de solidez económica y de unidad cultural. Hoy estamos partidos en republiquetas, incapaces desde el punto de vista económico y ciegas desde el punto de vista de la nacionalidad. Entre el Virreinato de Nueva España, hoy República de México, y el Virreinato de Nueva Granada, hoy República de Colombia y Panamá,
se organizó durante la colonia la Capitanía General de Guatemala, extendida sobre el prolongado istmo que une a las dos grandes Américas. En 1821, como resultado necesario de la efervescencia continental y para satisfacer aspiraciones acariciadas por los criollos, esta colonia asume su propio gobierno a fin de convertirse en un país republicano. Tomaron el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica y se consolidaron en un pacto federal. Las guerras intestinas habían socavado la armonía y la unidad nacional, y los estados empezaron a proclamar su independencia, consumándose el doloroso desmembramiento que acabó con la gran nación centroamericana para dejar 5 repúblicas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Desde aquel momento cambia fundamentalmente el panorama social de los pequeños países, reducidos a un territorio estrecho, limitadas al mínimo sus posibilidades económicas, perdida su jerarquía política ante el resto del continente, fortaleciendo sin medida el poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes públicos y confundidas lamentablemente la función política con la función militar. La vida interna asumió caracteres distintos. Los países cayeron en un apagamiento de la vida cívica, cultural y económica. En este sentido, trabajó entonces Arévalo el concepto de educación y cultura, proponiendo como herramienta central dar la batalla cultural frente a estos atropellos de visiones hegemónicas antipopulares, como ya se mencionaron en este panel, pero también sostiene que la cultura es colectiva y que emerge de los sentimientos populares. En relación al espíritu y a los valores, considera que son factores importantísimos para el desenvolvimiento de la sociedad, y sobre la unidad y fragmentación sostiene que hasta no hace mucho tiempo el Istmo era una gran nación y los imperios y las oligarquías nativas fragmentaron esa gran nación. Bueno, muchas gracias, Mari. Vamos a arrancar una serie de preguntas, si les parece, o no, me están diciendo que no. Entonces no vamos a arrancar una serie de preguntas. No tenemos tiempo. Bueno, una pregunta, miren, siempre si nuestra directora es una revolucionaria acá. Me quedé pensando en esta cuestión de la internacionalización de la educación, que en el centro lo tratamos desde un punto de vista crítico tal cual como vos hiciste, ¿no? Pensando esto de la integración educativa desde otro lugar. Yo en algún momento seguía qué pasaba con el proceso de Bolonia, después le perdí el rastro. Me quedé, no sé si leíste algo o por qué y en qué momento Cuba suscribe eso. Si tenés alguna idea de eso. No, a lo que viene es al convenio de regionalización latinoamericano. Bien. Lo que plantean los críticos es que es básicamente el proceso de Bolonia. Eso es lo que dicen. Creo que tiene otro nombre, hay un título. Para allá te digo cómo le pusieron también, que él dice que en realidad es Bolonia encubierto, este autor. Es una forma desde los actores de Bolonia de meterse, sí, acá. Claro, el tema es que la crítica es total contra el proceso de Bolonia en América Latina y en la propia Europa. A mí me parece que lo más fuerte tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De movilidad y demás. Me parece que son una especie de conservación del status quo fuertísimo. La educación superior latinoamericana y el proceso de Bolonia. El proyecto Tuning. Lo que habla es el proyecto Tuning, dicen que es Bolonia metido, disfrazado, y es que los convenios regionales tienen que ver con esto, ¿no? Con replicar el proceso Bolonia en América Latina. Listo, y solamente al resto, bueno, felicitarlas y felicitarlo. Acá la verdad es que me parece que las 3 ponencias dialogaron mucho y que en realidad las 3 ponencias están vinculadas con un análisis epistemológico y cómo durante mucho tiempo, hasta el mismo nombre, epistemología, se plantea como si fuera un campo de estudio para una élite ilustrada, iluminada, encerrada en los claustros. Y me parece que acá los 3 demostraron cómo se puede hacer epistemología, reflexionar sobre categorías teóricas
Y dado que, bueno, en el caso de los chicos están iniciando su carrera, me parece que es muy valioso y simplemente felicitarlas. Una cosita, si me dejas agregar nada más Nada. rapidito con respecto a esto, ¿no? de los libros y la cultura y demás. La otra vez hablando con Mario Vilca, que es un docente de la Universidad de Jujuy, él me mostraba una foto de la casa de Rodolfo Kusch, que estaba la biblioteca y al lado una ventana. Y una ventana abierta. Y él me decía, una de las dos cosas puede faltarte, la otra nunca. Decía, ¿no? Decía, en esa biblioteca están todos los libros de cultura, de educación, de filosofía, de teatro, de ficciones y demás. Decía, pero si no abrís esa ventana y no salís y hablás con la gente, lo otro no te sirve para nada. Bueno, agradecemos a todos los expositores y expositoras, a María, a Diego, a Malena y a Gustavo, y terminamos con un gran aplauso, ¿está bien?